Dios, que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Y hoy nos toca compartir un pasaje un poco extenso, que es Josué capítulo 13, los versículos del 8 al 32. Así que quiero invitarlos en este momento a que podamos leerlos con paciencia de manera alternativa. Bueno, vamos a comenzar. Dice lo siguiente: porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Me confundí. Leyeron el 7, ¿verdad? Ah, bueno. Jaasa, Kademot, Mefaat. Bet Peor, las aldeas de Pisga, Bet Jesimot. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. Y desde Hesbón hasta Ramán Mispa, y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por traernos delante de ti para tener un tiempo en el cual podamos recibir tu palabra y poder, conociéndote más, poder amarte y adorarte mejor.
ayúdanos a que nosotros tengamos nuestros ojos puestos en ti y en la herencia que tú nos prometes. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente estén bien abiertos delante de ti. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahora el versículo clave, que es justamente el último, el versículo 32. Leamos a una voz. Ya, esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó, al oriente. Al oriente del Jordán. Hace varios años, en un antiguo trabajo, mis jefes me pidieron que participase de una reunión en la cual se iba a realizar una compra-venta de un inmueble que ellos iban a adquirir. Haber llegado hasta esa instancia había demorado mucho tiempo, no por los compradores, sino porque los vendedores eran varios y no se ponían de acuerdo entre sí. Aquella propiedad le había pertenecido a un matrimonio ya fallecido, que habían tenido muchos hijos, y de esos hijos habían nacido numerosos nietos y bisnietos. Los herederos eran multitudinarios. Me acuerdo que llenaban todo un salón enorme y estaban incluso parados, estaban de pie porque no alcanzaban las sillas para todos. Los herederos, siendo tantos, no dejaron nunca de discutir, ya sea por el valor del inmueble o por lo que les tocaba a cada uno u otras cuestiones personales. Incluso en el momento mismo de la firma, volaban las indirectas y los sutiles insultos. Muchas veces, las familias más unidas experimentan las peores peleas y sus miembros terminan por cortar toda relación a la hora de tener que repartir una herencia. Porque nadie quiere ceder, nadie quiere perder nada. Difícilmente haya quienes deseen renunciar o decidan renunciar voluntariamente a la parte que les toca. Sin embargo, a la hora de distribuir el territorio de Canaán que los hebreos habían conquistado, no hubo enemistad ni contiendas entre ellos. Incluso hubo 2 tribus y media que ya habían decidido renunciar a su derecho a tomar parte en la herencia. Estas tribus prefirieron quedarse al oriente del Jordán, pero no por humildad, ni tampoco para evitar conflictos, sino porque siguieron su propia conveniencia. Aún así, estas tribus debían recibir una clara delimitación de sus tierras. Cada tribu debía recibir su justa fracción. Nuestro Señor anhela asignarnos una porción especial en su reino. Ante esta realidad, tengamos una esperanza activa en la herencia celestial que recibiremos del Dios soberano. Y no la cambiemos por nada. Que nuestra esperanza se revele en nuestra lucha permanente hasta acabar con el último vestigio de pecado que trate de robar el dominio de nuestro corazón y contaminarlo. Recordemos que por la salvación que hemos recibido en Cristo, ya tenemos asignada una gloriosa posesión, y esa posesión está en los cielos. Amén. Dios le había encomendado, según lo que habíamos visto la semana pasada, a Josué: reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. La tierra de Canaán no debía ser distribuida entre todas las tribus de Israel, sino solo entre 9 tribus y media. ¿Por qué? La palabra explica. Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Las tribus de Rubén, Gad y una mitad de la tribu de Manasés no recibirían territorio en la tierra prometida. Ellos ya tenían reservado su lugar al oriente del Jordán. Las tribus de Israel eran originalmente 12. ¿No es así? 12. Estas tribus se habían constituido a partir de los 12 hijos de Jacob. Sin embargo, el hijo mayor solía recibir una doble porción en las herencias. El primogénito de Jacob era Rubén. Sin embargo,
él perdió su derecho por haber fornicado con la concubina de su padre. Como consecuencia, Jacob decidió otorgarle la primogenitura a su hijo José. El libro de Crónicas señala acerca de Rubén. Él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. De este modo, a José le tocó una doble porción en la herencia, y esa doble porción le fue asignada a sus dos hijos mayores, Efraín y Manasés. Jacob mismo le había declarado a José antes de morir: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Por lo tanto, contando a los descendientes de Efraín y Manasés, las tribus llegaron a ser 13 en lugar de 12. Aún así, toda la posesión obtenida debía dividirse solo en 12 partes, ya que la tribu de Leví no recibiría una heredad propia. Esta tribu había sido separada por Dios para que se dedicase al sacerdocio de la nación. Por eso la palabra señala: pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Ahora bien, entre las 12 tribus de Israel que habían de recibir su territorio, había dos grupos. Un grupo de 9 tribus y media recibiría su porción en la tierra de Canaán. A las otras 2 tribus y media se les daría posesión al oriente del Jordán. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, para afianzar un poco les voy a mostrar un mapa. El multimedia les va a mostrar un mapa. Ahí se puede ver cómo el río Jordán dividía las dos regiones. Una al oriente, que era donde se establecieron las 2 tribus y media, y la otra al occidente, que es donde terminarían por asentarse 9 tribus y media. Esta repartición la vamos a ver más adelante en el libro de Josué. Hoy estamos viendo al oriente del Jordán. Así que, antes de comenzar a distribuir la tierra prometida, debía resolverse claramente la situación de las 2 tribus y media que ocuparían la Transjordania. Sí, ya pasó. Pero, ¿por qué estas tribus no tendrían un lugar dentro de Canaán? ¿Por qué estas 2 tribus y media no tendrían un lugar dentro de Canaán? Como habíamos mencionado, porque renunciaron a este derecho. En tiempos de Moisés, hubo 2 reyes al oriente del Jordán que se sintieron intimidados por los hebreos. Eran Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Aunque el pueblo de Israel no pretendía atacarlos, sino solo pasar por sus territorios para llegar a su destino, Sehón y Og presentaron batalla. Debido a esto, los israelitas debieron pelear y Dios les dio una contundente victoria. Como consecuencia, un vasto territorio al oriente del Jordán quedó a disposición de los israelitas. Aún así, esta no era la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. A pesar de esto, los miembros de las tribus de Rubén y Gad tuvieron mayor interés en aquel territorio que en la tierra prometida. Por eso se acercaron a Moisés y le dijeron: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Si bien esto no le pareció bien a Moisés, accedió a darles el territorio al oriente del Jordán, siempre y cuando acompañasen a sus hermanos a la batalla, hasta que tomasen posesión de la tierra prometida. Sin embargo, no recibirían territorio en Canaán, porque ya tenían asignado su propio lugar. A estas 2 tribus, la de Rubén y la de Gad, se sumó asimismo una mitad de la tribu de Manasés. Así que los miembros de 2 tribus y media le aseguraron a Moisés: nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente.
De este modo, los descendientes de estas dos tribus y media, eligieron su propia tierra, conforme a su vista humana y deseo terrenal. Miraron más su propio ganado y su conveniencia material que a las promesas del Señor que estaban cruzando el Jordán. Quisieron ser los constructores de su propio bienestar, los constructores de su propio destino, en base a lo visible y seguro que tenían ante ellos. No querían arriesgarse a caminar hacia lo desconocido. Fueron a lo seguro, movidos por su razón, haciendo a un lado la tierra que les prometía el Todopoderoso y que podrían haber alcanzado solo por la fe. Cambiaron la bendición del Señor por su comodidad. Por seguir lo bueno, renunciaron a lo mejor. Luego de varios años de guerra, los hebreos experimentaron la extraordinaria mano de Dios a su paso. Ya habían tomado posesión de la tierra prometida, venciendo a reinos más poderosos que ellos, porque Dios mismo peleaba por su pueblo. Quizás, al ver el grandioso despliegue del Señor a favor de Israel y la hermosura de la tierra de Canaán, los descendientes de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se habrían arrepentido de haberse apresurado a elegir su propio lugar. Pero ya no podían volver atrás. Por haber buscado su conveniencia, debían regresar al territorio que quedaba al oriente del Jordán. Al igual que los miembros de las dos tribus y media, muchos eligen lo terrenal por sobre lo eterno. Eligen ser constructores de su propio destino, buscando su bienestar en este mundo. Ignoran al Señor y sus promesas. Dicen ser parte del pueblo de Dios, pero tienen sus ojos fijos en este mundo y sus ofrecimientos temporales. Buscan su felicidad en lo terrenal, dándole la espalda al gozo eterno que el Señor les promete. Prefieren lo visible de esta tierra que lo invisible e incierto, porque no tienen una fe sólida. Caminan en medio de quienes avanzan por fe, pero sin involucrarse demasiado. No quieren tomar ningún compromiso quieren tomar. ¿Por qué? Porque su tierra está al oriente del Jordán, en este mundo pasajero. Pero cuando llegue el glorioso día en el que los hijos de Dios reciban su reposo eterno y su recompensa celestial, ya no habrá lugar para remordimientos. Porque aquellos que optaron por buscar los beneficios de este mundo, ya habrán recibido su retribución. Por eso, antes que buscar ser los constructores de nuestro destino, debemos saber rendir nuestra vida ante el Señor, que nos promete una eternidad de gloria. Él nos hará experimentar sus maravillas en el proceso y nos coronará de perpetua victoria. Antes que perseguir la felicidad pasajera de este mundo, abracémonos al gozo que viene de encontrar el perdón y la salvación del Señor, de estar en comunión con nuestro Señor, de vivir para servirle a nuestro Señor. Antes que anhelar los bienes, los reconocimientos y aplausos terrenales, ansiemos recibir las riquezas y la aprobación de nuestro Dios. Antes que aferrarnos a lo visible, procuremos alcanzar lo invisible. Pablo nos exhorta a andar, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿No es así? Amén. ¿Dónde está tu mirada y esperanza? ¿Dónde está tu mirada y esperanza? ¿Vivís buscando ser el constructor de tu propio destino?
Perseguís y te sostenés solo en lo que es visible, sin esperar en el Dios invisible. Es tiempo de rendirnos verdaderamente y por completo ante el Señor. Es tiempo de dejar nuestro presente y nuestro porvenir en sus manos. Como nos dice la palabra, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. El Señor es el creador de todo y el que sustenta todo. Él está en control del universo. Por lo tanto, decidamos hoy someternos al Señor, haciendo a un lado tanto nuestras ambiciones como nuestras preocupaciones y temores. Haciendo a un lado toda desconfianza, inseguridad e incredulidad. No dejes que lo bueno de este mundo te prive de lo mejor que Dios te promete. No cambies por nada la herencia del Señor. Por el contrario, persigamos las promesas de nuestro Padre Celestial por fe. Pablo nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por más que parezca estar lejos, la recompensa del Señor ya viene. Pronto saldrá a luz y Dios nos llevará al maravilloso lugar de reposo que nos prepara. Amén. Si bien los miembros de las 2 tribus y media se inclinaron hacia su propio beneficio, Dios les permitió habitar en la tierra que pidieron. Moisés les otorgó la región al oriente del Jordán. Dijo, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Moisés ya les había asignado territorio a las 2 tribus y media. Quisiera mostrarles otro mapa en el cual se puede ver cuáles eran los territorios de Sehón al sur y de Og al norte, que eran los territorios que terminarían por ser ocupados por las 2 tribus y media. Estos territorios debían quedar claramente delimitados en los contornos para cada una de las tribus que iba a ocupar este lugar. Y esto lo dejó asentado Josué para los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ellos recibirían una porción justa conforme a sus familias, dice la palabra. Esto significa que de acuerdo a su número de descendientes, cada tribu recibiría una posesión suficiente en dimensión y en recursos. Y ahora quiero mostrarles un tercer mapa en el cual podemos ver cuál fue el territorio que les tocó finalmente a cada una de estas 2 tribus y media. Se nota que la tribu de Manasés tiene un territorio mayor, ¿no? Eran mayores también en número. Y era solo la mitad. La otra mitad iba a quedar al occidente del Jordán. Al ocupar el oriente del Jordán, estas 2 tribus y media conformarían una importante franja de defensa contra quienes pretendiesen atacar al pueblo de Israel en un futuro. Especialmente los descendientes de Manasés que se establecieron allí, además de ser ganaderos, eran grandes guerreros. Fueron ellos quienes conquistaron el territorio norte. La palabra nos dice que los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio a Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Abot Jair. Así que las 2 tribus y media obtuvieron como heredad el territorio al oriente del Jordán. No obstante, no fueron diligentes en completar lo que Dios había ordenado. No fueron diligentes en completar lo que Dios les había ordenado. El texto dice, mas a los gesureos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. El Señor le había declarado a Josué que aún quedaban pobladores de la tierra, en la tierra que debían ser expulsados. Respecto a ellos, Dios le aseguró, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Cada tribu
debía responsabilizarse de expulsar a los antiguos moradores. Y Dios mismo prometía acompañarlos y exterminar a los enemigos siempre que se dispusiesen a hacerle frente. Sin embargo, los descendientes de las tribus al oriente del Jordán consintieron en dejar entre ellos a los gesureos y a los macateos, no por incapacidad militar, sino por falta de compromiso en la lucha, a causa de la inacción de quienes pertenecían a las 2 tribus y media. Jesús y Maaca mantuvieron su independencia aún viviendo en medio de ellos. Como consecuencia, los que no fueron expulsados irían influyendo gradualmente a los hebreos, induciéndolos a seguir a sus dioses e invadiéndolos con sus malos hábitos de pecado. Por no haber enfrentado al enemigo a tiempo, esto los llevaría a abandonar los caminos del Señor y a insertarse en el mundo. Finalmente terminarían por olvidar por completo al Dios que los guió y protegió con amor. Y así como sucedió con los pueblos a los que habían derrotado, ellos también caerían bajo el implacable juicio del Señor. La palabra de Jueces dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. De este modo, por no haber cumplido a tiempo con la orden de Dios hasta el final, expulsando a los antiguos pobladores, los israelitas cayeron en el pecado y la idolatría. Como resultado, atrajeron la desaprobación y el castigo del Señor sobre ellos. Mientras exista en nosotros un área o una sola porción en la que se mantenga el pecado o en la que se conserve una alianza o negociación con el mundo, no habrá en nosotros auténtica paz ni comunión fluida con el Señor. Con el tiempo, esto nos traerá graves problemas, porque el mundo irá acaparando nuestros pensamientos, corazón y conductas gradualmente. Y nos iremos debilitando poco a poco, casi en forma imperceptible. Nos iremos deslizando en la vida de pecado hasta adquirir hábitos que no nos son propios. Mientras haya áreas que no rindamos al Señor por completo, luchas contra nuestro pecado y sus hábitos que no encaremos hasta vencerlos, o heridas que no sean completamente sanadas, correremos el riesgo de terminar abandonando a nuestro Dios para hundirnos en el mundo. Pero Santiago nos advierte: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, si nos sumergimos en el mundo, terminaremos por perder las bendiciones de Dios y caeremos bajo su juicio inminente. Por no combatir a tiempo y hasta el final, hasta eliminar el último rastro de contaminación, terminaremos por ser inducidos a traicionar y abandonar al Señor. No por falta de capacidad espiritual para luchar, no por falta de recursos, sino por inacción, por pereza, por indiferencia, por ignorar que el único resultado posible para quien consiente con el pecado es su propia destrucción. Por eso,
Necesitamos tomar la firme decisión de luchar hasta las últimas consecuencias. Debemos procurar limpiar nuestro corazón de toda contaminación para vivir en genuina santidad, reconociendo las promesas eternas a las que fuimos llamados. Pablo nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Todavía notas que hay algo en tu corazón que te impide disfrutar de una vida libre en el Señor? ¿Todavía notas que hay algo en tu corazón que te impide disfrutar de una vida libre en el Señor? ¿Hay algo que te ata? ¿Hay pecado oculto? ¿Hay contaminación? ¿Hay cuestiones y heridas por resolver? El Señor te promete que Él exterminará todo rastro de impureza. Pero necesitamos luchar hasta el final, sin postergar ni hacer la vista gorda. Si luchamos contra lo que nos atrapa y destruye, poco a poco desde nuestro interior, confiando en el Señor, Él nos dará completa libertad. ¿Lo crees? Luchemos entonces hasta que no queden áreas en nuestro corazón que estén ocupadas por el pecado, ni ninguna clase de contaminación. Amén. 2,5 tribus tomaron para sí una posesión fuera de la tierra que el Señor le había prometido a su pueblo. Ellos se aferraron a lo visible antes que a las promesas que debían alcanzar por fe en lo que no se veía. Debido a esto, perdieron lo mejor por seguir lo que les parecía bueno. Luego, por la misericordia de Dios, recibieron el oriente del Jordán por heredad. Aún así, no continuaron en el combate contra los enemigos hasta el final. Como resultado, se expusieron a un lento proceso de deterioro y caída. Seamos sabios en elegir lo mejor por sobre lo bueno. Mantengamos nuestra vista espiritual y una fe inquebrantable. No sigamos lo visible, sino lo certero e invisible que el Señor nos promete. Dejemos que Él sea el constructor de nuestra vida antes que nosotros mismos. Y mientras aguardamos sus promesas, combatamos ardientemente hasta arrancar de nuestro corazón todo vestigio, todo rastro de pecado y contaminación. Vivamos así en genuina santidad, buscando agradar al Señor antes que al mundo o a nosotros mismos. Entonces recibiremos de Él una extraordinaria recompensa. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Gracias te damos, Señor, por habernos llamado a una herencia eterna, una herencia celestial, una herencia inmarcesible, incontaminada, inmarchitable en los cielos. Señor, ayúdanos a que nuestra vista esté allí y ayúdanos a que no perdamos lo mejor por seguir lo bueno. Ayúdanos a que nuestra vista siempre esté en ti y que busquemos las cosas de arriba, buscando agradarte en todo tiempo, anhelando agradarte y servirte en todo tiempo. Señor, mientras aguardamos esa esperanza gloriosa, ayúdanos a que podamos combatir hasta el final contra aquellas cosas que perturban nuestro corazón, contra todo pecado, contra todo mal hábito, contra toda herida, toda cuestión dolorosa que en nuestro corazón se levanta y que nos impide sentir tu presencia continuamente. Señor, ayúdanos a que podamos ser fieles y obedientes a lo que tú quieres para nuestra vida
luchando hasta el final, luchando a tiempo, sin postergar más ninguna cuestión. Y con esta actitud nosotros revelemos también nuestra esperanza en tu promesa eterna. Muchas gracias te damos por tu palabra. Y gracias, Señor, porque sin merecernos, tú nos hiciste herederos del reino celestial. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.